representante de un departamento productor como lo es La Guajira, ¿qué importancia, o ya en este caso, qué contraindicaciones puede traer para ustedes? Recibiendo regalías directas ahorita, ¿qué consecuencias traería? Sí, es un proyecto bastante complicado en la medida de que como departamentos como La Guajira, que han venido siendo desarrollados a través de los recursos que provienen de la explotación de los recursos naturales no renovables como el carbón y el gas, nosotros en estos momentos pues nos encontramos en una situación bastante preocupante al estar muy preocupados debido a que la eliminación de estos recursos o el dejar de nosotros de percibir de estos recursos significaría volver a caer en un abandono y en un atraso como región similar al que teníamos cuando no teníamos estos recursos naturales. Hoy en día existe la posibilidad en el proyecto de ley, en el proyecto de acto legislativo que llega a la Cámara, de reformar algunas cosas y volver a restablecer ese derecho que fue quitado en el Senado de la República de la Constitución y que suponía que nosotros pudiéramos recibir regalías directas. Yo quiero hacer de verdad una mención especial hoy al grupo de ponentes de la Comisión Primera, que han llegado a ese entendimiento de las regiones productoras y han llegado también a diferenciar y hacer las correcciones necesarias con el fin de que las regiones productoras hoy sean tenidas en cuenta como unas regiones diferentes a las regiones no productoras, de manera tal que estas regiones tengan otra vez la posibilidad de recibir unas regalías directas en un porcentaje pues que será determinado por la ley. Yo creo que eso es algo muy importante. No significa pues que el proyecto sea absolutamente adecuado para las regiones productoras, pero yo creo que esto es un gran avance que se da en la medida en que no vamos a ser privados de esa posibilidad de tener estos recursos, de la explotación de unos recursos naturales, gracias a que esa posición geográfica nos da la posibilidad. Es la misma posición geográfica que permite, por ejemplo, que en las regiones como Antioquia, los quebrados de sus montañas les dé la posibilidad de tener unas hidroeléctricas y produzcan una energía y le permita a la región también tener unos recursos frescos para desarrollarse. Es la misma posición geográfica que le permite al eje cafetero producir el mejor café del mundo y venderlo a los precios internacionales que hoy estamos viendo. Entonces nosotros también tenemos una situación geográfica que nos privilegia con respecto a otras zonas del país y que debe ser mirada con diferenciación de las que no lo tienen. El impacto ambiental, como bien saben, lo sufrimos somos nosotros. La explotación genera unos temas ambientales complicados, además que, por ejemplo, en el tema del carbón, en una mina de cielo abierto que constituye o es la primera en el mundo de esta magnitud. A esta hora de la mañana recibimos una llamada desde Bogotá, el señor Fernando García. Buenos días. Como es la redistribución de unos ingresos que históricamente han pertenecido a unas regiones. Al final esto es un proyecto que lo que pretende es crear equidad a nivel nacional y busca, no nos digamos mentiras, desarrollar e impulsar el gobierno del doctor presidente Juan Manuel Santos. Yo quisiera también hacer una reflexión muy cercana a la que hace el oyente que acaba de llamar, y es, si nosotros vamos a hacer unos fondos comunes para desarrollar a las regiones, unos fondos comunes para llegar a equidad a aquellas zonas donde nunca había habido la intención siquiera de hacerlo, unas zonas que tienen unas condiciones de atraso con respecto a la zona centro del país, que han sido llamadas zonas de periferia. ¿Por qué solo nutrir esos fondos de regalías? ¿Por qué solo nutrir esos fondos de los recursos que vienen de regiones productoras de recursos naturales no renovables? ¿Por qué no decirle también al resto del país, miren, vamos a ser solidarios y vamos a ser equitativos? Hay un tema muy claro, ¿no? En La Guajira, por ejemplo, recibimos dineros provenientes de regalías en alrededor de 280.000 millones de pesos al año en el departamento, pero nuestros ingresos propios, nuestras rentas propias, son escasamente cercanas a los 20.000 millones de pesos. Hay departamentos en donde reciben por regalías escasamente unas cifras cercanas a 20.000 millones de pesos por escalonamiento, pero tienen alrededor de unas rentas propias cercanas a los 300.000 millones de pesos. Eso constituye como una equidad dentro de los ingresos que al final reciben. ¿Por qué si ocurre esta situación? ¿Por qué no podemos decirles también a esos departamentos que tienen ingresos no provenientes de regalías, sino de otros recursos que les son propios? ¿Por qué no decirles a esos departamentos también contribuyan al fondo? Contribuyan en equidad a que todo el país se desarrolle en condiciones de igualdad. ¿Por qué solamente circunscribir el tema a la discusión de distribuyamos los recursos de regalías?
¿Por qué no también distribuir otros recursos que podrían estar en condiciones las otras regiones de brindarle al país, a regiones apartadas, a regiones que han sido históricamente regiones golpeadas por la violencia, o que su condición geográfica precisamente no les da la posibilidad de acceder a otro tipo de recursos o actividades económicas? Es una pregunta también de fondo que pienso yo que va a ser debatida en este proyecto de acto legislativo, cuya discusión apenas está en tercer debate. Faltan todavía 6 debates con que se piensa dar hoy. ¿Y se puede tener en cuenta? ¿Se puede...? Sería un punto muy importante, que pensaría yo podría siquiera analizar si llegase a tener un punto de partida en donde nos digamos en todo el país, vamos a ser solidarios con todo el país. Las regiones productoras nunca se han opuesto a participar en una redistribución de los recursos. Las regiones productoras sí hemos sido bastante enfáticas en decir, respéteme lo que tengo, porque lo que tengo es lo que me permite hoy crear las condiciones de vida y de estabilidad socioeconómica que me permiten a mí tener una representatividad en la región y una convicción de que la región también debe desarrollarse, pero no vamos a redistribuir ingresos o no somos capaces de contribuir con el desarrollo social del país. Pero yo quiero también ver a regiones que tienen recursos diferentes a las regalías. Quisiera ver a regiones que tienen esos recursos diferentes, decir, bueno, yo también pongo para desarrollar regiones apartadas. Yo también soy capaz de contribuir a que los fondos tengan unos recursos mucho más fortalecidos con el fin de que las regiones del país tengan la posibilidad de desarrollarse, aquellas que no lo han hecho. Es un tema bastante de fondo, es un tema álgido, pero yo creo que es una discusión que puede darse también en torno a la posibilidad de que otras regiones participen. Nosotros hoy, que las regiones productoras, queremos contribuir al desarrollo social del país, pero tampoco que ese desarrollo social del país vaya en contra de nuestra situación actual como regiones productoras y como regiones que no somos iguales a aquellas que no son productoras por todos los efectos que se causan por la explotación de un recurso natural no renovable. Doctor Velandia, desde que inició trámite este proyecto de acto legislativo, ¿qué cambios han surgido? Entender muy bien al señor Jorge, pero creo entender su inquietud. Yo quisiera partir de la base de algo que en la opinión pública está bastante arraigado, y es que cuando se habla de regalías lo asocian con riqueza. Entonces, si alguien tiene regalías es rico, pero resulta que eso no es cierto. Las regalías en muchas regiones del país no significan que las regiones sean ricas, porque sencillamente los ingresos que existen o los ingresos que nos dan a nosotros la explotación en carbonífera, precisamente el departamento de La Guajira, pues resulta que no alcanzan para cubrir las necesidades de todos los habitantes de la región, o todas las personas, o para cubrir todas las necesidades que existen en nuestro territorio. De hecho, existe una término que ha venido siendo utilizado en el proyecto de acto legislativo que se llama periferia. ¿Qué es la periferia? La periferia es precisamente aquellas zonas del país cuyos ingresos por recursos propios, cuyos ingresos por transferencias, cuyos ingresos por regalías resultan siendo aún menor de los ingresos de las regiones que se han denominado regiones del centro del país, más o menos en un 14%. Y eso no ha permitido que las regiones tengan unos niveles de desarrollo adecuados, como si lo han tenido otras regiones del país. De manera tal que no podemos seguir asociando regalías con riqueza. Las regalías son unos ingresos que tienen las regiones y que contribuyen al desarrollo social, pero cuando los ingresos no nos alcanzan. Yo puedo tener una mina de oro, pero si la mina de oro no me da para pagar el arriendo de mi casa, no puedo decir que yo tengo las posibilidades suficientes para desarrollarme como región. Eso es lo que ocurre en muchos departamentos con el tema de la regalía. ¿Qué ha sucedido? Bueno, en estos momentos, por la condición misma geográfica, por ejemplo, un departamento por La Guajira, los recursos propios no alcanzan para satisfacer las necesidades de funcionamiento de un departamento. Y me refiero a temas geográficos nuevamente, porque nosotros, al ser una región fronteriza, que no colindamos sino con Venezuela y con el Mar Caribe en su gran dimensión o en su mayor parte, eso pues no permite pues que nosotros tengamos la posibilidad, como lo tiene Norte de Santander, de que nuestro territorio circulen los vehículos venezolanos, de manera tal que nuestros ingresos, por ejemplo, por concepto de impuesto de rodamiento de esos vehículos, sea un impuesto que no tiene la significancia que tiene en otras regiones del país. Eso hace pues que nuestra suma de recursos propios, y es una situación geográfica, no sea lo suficientemente adecuada para contribuir al desarrollo de todas las necesidades que nosotros tenemos. Y con eso es lo que hacemos con la regalía, pero resulta que los ingresos por regalía no han sido suficientes. Eso ha sido reconocido por el gobierno nacional, ha sido reconocido por diferentes tratadistas y estudiosos de la materia, y incluso el señor
MEICE tiene un documento muy importante en donde evidencia claramente cómo si cada peso de regalías hubiera sido bien planeado en el país, cada peso de regalías hubiera sido invertido en el país, en esas regiones, o en especial en La Guajira, vemos cómo ese gasto de ese dinero no hubiera sido lo suficientemente o no ha sido lo suficientemente propicio para lograr satisfacer las necesidades de esa región, de manera que el Estado colombiano tiene una deuda histórica con esta región del país o con estas regiones del país. Mi reflexión final es: dejemos de estar asociando la palabra regalías con riqueza, miremos más bien cuáles son las necesidades básicas insatisfechas que tenemos nosotros como región, qué necesitamos nosotros para desarrollarnos, y pongámonos en la tarea de tratar de solucionarlo. Hoy nosotros, como bien lo decía José Rodolfo, tenemos la posibilidad en la Cámara de Representantes de volver a restablecer el derecho constitucional que tienen las entidades territoriales de recibir regalías directas. Pero viene la discusión del cuánto. Nuestra exigencia pública hacia el gobierno nacional y nuestro punto de vista que hemos compartido con el ministro de Hacienda y con el ministro de Minas en especial ha sido: déjenos lo que tenemos. Nosotros no nos oponemos a que haya una redistribución de la mayor producción, pero déjenos los que tenemos, y con eso yo creo, y con la participación que vamos a tener en el sistema general de regalías, yo creo que es un punto de partida importante, con el fin de que estas regiones salgan de ese atraso histórico que tienen con otras regiones del país. Recibimos llamada desde Bogotá, la señora Flor Ángela Barrera. Doctor de Luque, sus conclusiones. Bueno, yo pienso que, como bien lo decía Orlando, esto apenas comienza. Es el tercer debate que se inicia hoy en sede de la Comisión Primera, de 8 que son en total. En la segunda vuelta es un debate aún más álgido y más importante, toda vez que se necesitan unas mayorías especiales para la aprobación de este tipo de actos modificatorios de la Constitución. Y yo creo que aquí en Cámara, aquí en sede de Cámara, donde de verdad existe la representación regional del Congreso de la República, por eso es que está establecido en 2 cámaras, y aquí en nosotros como representantes de las regiones productoras y de regiones no productoras, es donde vamos a plasmar de verdad los ideales y las necesidades y las ideas que tenemos en dichas regiones y que tienen todas las regiones del país en general. Aquí hemos empezado, pienso yo, con un paso agigantado, y es volver a restablecer el derecho que hoy nos pertenece a todas las regiones productoras, y es de recibir regalías directas. Nos queda el cuánto, ¿cierto?, que por técnica legislativa y tal y como está hoy sería un desarrollo legal, y nos queda a nosotros también la necesidad de seguirle exigiendo al gobierno nacional, a los ministros de Minas, al ministro de Hacienda, que en lo personal los he encontrado en una tónica bastante agradable y aceptable en torno a recibir los argumentos de nosotros como entidades o como regiones productoras. Nos queda pues seguir insistiéndoles a ellos que nos deben tratar de una manera diferente, porque el derecho a la igualdad supone pues trato diferencial a quienes no son iguales. Nosotros no somos iguales desde las regiones no productoras, por lo tanto deben tratarnos de manera diferente, y en ese trato diferente pienso que el punto de partida inicial es que nuestras regalías directas sean las regalías que hoy nosotros recibimos, con el fin de que sigamos garantizando y sosteniendo el desarrollo económico, social, cultural de nuestras regiones. El debate, insisto, apenas comienza. Vamos a seguir también haciendo un llamado a la opinión pública en general, con el fin de que se entienda de una vez por todas que nosotros como regiones productoras, el hecho de que tengamos esos recursos de regalía no significa que seamos ricos o que debimos haber sido ricos y por lo tanto debimos haber solucionado todos nuestros problemas. Las regalías en muchos casos no han alcanzado para sobrellevar y ayudar a que las necesidades básicas insatisfechas de nuestras regiones hayan sido resueltas. Hoy en día existe, por eso es que estamos haciendo esta reforma, existen unas diferenciaciones muy amplias y unas brechas muy amplias en todo el país que se deben tratar de estrechar, con el fin de que estos recursos y los recursos que yo creo que deberían ser objeto en estos momentos también de debate de otras regiones que no provengan de regalías, puedan ayudar también a que estas brechas también se superen. No solamente nosotros somos los llamados a poner cuando el país sobre la mesa recursos, cuando el país necesita en estos momentos de que todas las personas o todas las regiones salgan a contribuir con el desarrollo general. Pues les auguramos mucho éxito.